Muy buenas tardes, los invito a hacer nuestra oración de este día. Hoy empezamos o leemos el comienzo del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Cafarnaún, había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Muchas veces escuchamos en la palabra de Dios, en los evangelios, la repercusión que tiene Jesús a través de su palabra, la admiración que provoca. Habla como quien tiene autoridad, no como nuestros escribas y fariseos. Habla con poder de sanar. Esta realidad que la gente va como intuyendo en el camino de Jesús, de su anuncio del reino, viene también como alimentando de algún modo a los mismos 12, a los mismos discípulos, a quienes Jesús les acaba de hablar extensamente, con un largo discurso cuyas partes hemos escuchado en estos días, una palabra de Jesús dirigida a estos que son sus discípulos, y en particular estos 12 apóstoles elegidos por él, como recordamos, después de una noche de oración. En medio de esta realidad, de este discurso, de este Jesús que viene hablando, se produce este hecho eh, que viene como a fortalecer o a intentar fortalecer la conciencia de la fuerza que tiene la palabra de Dios. La, se valora la confianza puesta en la palabra de Dios. En este caso es un pagano, y lo cual ya, como otras veces, nos sorprende en el Evangelio. Es un pagano el que hace ver que la palabra de Jesús es poderosa. Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará, con esta experiencia suya de lo que es manejar la autoridad. Y mientras los ancianos judíos, el argumento de los ancianos judíos para llevárselo a Jesús y hacer este milagro, la curación del sirviente, de este soldado, de este centurión, el argumento es, lo que ellos valoran es que ama a la nación y ha construido la sinagoga. Merece, y me llama la atención esta expresión, merece que le hagas esto porque ama a nuestra nación y ha construido la sinagoga. Para Jesús merece porque tiene fe. Merece porque ha confiado plenamente en el poder de la palabra de Jesús. Y una fe que dice Jesús que no ha encontrado en Israel. Como otras veces, Jesús se sorprende de la fe de los paganos, y así como se sorprende de la falta de fe de sus compatriotas del pueblo de Israel, primer destinatario de su palabra, porque en definitiva es aquel pueblo a quien Dios desde siempre dirigió su palabra, y ahora la palabra encarnada que viene a traer la salvación y a anunciar el reino. Pero al decir esto, que no ha encontrado tanta fe en Israel, imagino que con un poquito de dolor Jesús debe estar pensando también en los 12. Los 12 son parte de ese pueblo. Entonces, a quienes les viene anunciando su palabra, les viene hablando largamente, especialmente a través de este discurso, pero también les habla con lo que dice a las multitudes, y también les habla con las actitudes que tiene. Estos que son destinatarios primeros de la palabra de Jesús, no han tenido, al menos a este momento, no han tenido la suficiente confianza de este pagano, de este centurión.
Me pienso esta reflexión porque nosotros nos consideramos lo somos, discípulos también, y de algún modo apóstoles cercanos a la palabra de Dios, y es como para que uno vuelva a preguntarse una y otra vez cuál es mi confianza en la fuerza de la palabra de Dios. Eh, y en este sentido la posibilidad de compartirlo todos los días me parece que es una riqueza, independientemente de una reflexión que uno pueda o no hacer, mejor o peor. Lo importante es que cada día tengamos este ratito que nos permite escuchar la palabra de Dios, una palabra que es poderosa siempre, como aquella semilla que basta que encuentre buena tierra para dar buenos frutos. Creo que podemos agradecerle a Dios esta oportunidad. Muchos sabrán que hasta no hace mucho tiempo la Biblia no estaba en las casas de familia, no era de acceso fácil. Gracias a Dios eso ha cambiado y todos, casi todos tenemos una Biblia en nuestra casa, o la oportunidad de leer el Evangelio, leer algún texto de la palabra de Dios o escuchar estos pasajes como lo venimos haciendo. Darle gracias a Dios porque esto nos va a ir transformando. La palabra de Jesús es siempre poderosa y es siempre capaz de transformar y de sanar. Pidamos esta confianza cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, tener esta certeza y el corazón abierto a esa posibilidad de que esta palabra cuando penetra transforma y nos enriquece y nos acerca un poquito más a ser los hijos de Dios que somos, a vivir en la gracia en la que fuimos introducidos especialmente a partir de nuestro bautismo. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.